Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo decía, qué gran verdad la que el Señor nos dice, porque es en el corazón donde nosotros guardamos todas las cosas. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros enojos. Y qué fácil, por ejemplo yo, soy fácil de enojarme. No sé ustedes si se enojan fácil, pero yo sí. Y me cuesta mucho desenojarme, ¿no? Porque así como me enojo rápido, no me desenojo rápido. Y bueno, ¿y cuántas cosas nos perdemos por nuestros enojos? Por nuestros berrinches, porque a veces son pavadas. Incluso muchos de ustedes tal vez, si lo piensan, están enojados, tal vez con alguien, capaz que ya pasó tanto tiempo que hasta se olvidaron por qué fue ese enojo. Y esa es la pregunta. ¿Cómo tenemos el corazón? Acá el Señor nos dice que debemos de guardarlo, porque de Él mana la vida. De Él salen todas las intenciones del corazón, de cómo tengamos nuestro corazón. Y ahora vamos a ir al libro de Hebreos 12:15. Cuando lo tienen ahí, Ana. 12:15 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y acá pensaba en eso. Mira bien, ¿qué dice? Que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por su gracia. Pero cuando nos enojamos o cuando dejamos entrar alguna raíz de amargura, dejamos de encontrar esa gracia. Y a veces, en nuestros enojos, nosotros podemos orar, ayunar, pero si dejamos de alcanzar la gracia de Dios, esas oraciones no van a pasar no, yo creo que ni llegan al techo. ¿Por qué? Porque dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Porque nuestro corazón se contaminó. Y cuando se contamina, cuando nos enojamos, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Viste cómo es? Y viste lo que me dijo. Y yo te digo, es así. Entonces empezamos, y ya Belén le cuenta a Alberto: ay, viste, Alberto, lo que pasó. Y así son muchos contaminados. Y entonces dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué brota? Una raíz de amargura. Porque después, encima que oro, encima que ayuno, encima que voy a la iglesia, que voy a la intercesión, que voy a la reunión, que voy al altar, que voy a esto, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque dejé de alcanzar la gracia de Dios. Porque brotó una raíz de amargura en mi corazón. Y entonces me amargo, me frustro, y en muchos casos hasta quiero dejarlo todo. Y el propósito de Dios, ¿qué pasa? Salimos de ese propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nos contaminamos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Y el libro de Santiago, miren, antes vamos a ir a Samuel, no ir a Santiago, perdón. En Primera de Samuel, Ana tiene todos los versículos, así que Primera de Samuel, todos los que quieran tomar nota, capítulo 18, vamos a leer desde el verso 6 al verso 9. Miren lo que pasó, porque aquí dijimos que brotando alguna raíz de amargura, pueden ser muchos contaminados. Y acá vamos a ir a una historia. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
¿Por qué? Porque se había contaminado. Porque había tenido celos en su corazón. Porque había brotado una raíz de amargura. Recuerden que al principio yo les dije que la palabra era para que nos analicemos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Me gozo yo porque Carolina es bendecida en su trabajo? ¿Porque le hacen muchos regalos? O digo, ¿yo? No. Porque eso fue lo que dijo Saúl. Dijo, ay, mirá, a mí mire y a él 10.000. Le falta nomás que le den el púlpito para que empiece a predicar. ¿Cómo es el celo? ¿Cómo es la envidia? ¿Cómo brota la raíz de amargura? Y usted llévelo para lo que usted quiera en su vida. Yo le puse como un ejemplo lo de recién. Puede ser la prueba de la escuela. Siempre se saca 10 para los jóvenes eso. Siempre se saca 9, 10, 9, 10. Y yo peleando a duras penas llego al 7. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Es celo. Porque a lo mejor gana ese 10 porque trabajó para ese 10. ¿Sí? Porque la obediencia es lo que trae bendición. Las bendiciones las suelta el Padre. No es que, ay, bueno, suerte como la quiniela, como todo eso. Y bueno, a Saúl le brotó una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque tenía celos, porque se enojó. Y ahora sí vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 3, del verso 14 al 18. Y miren cómo lo define la palabra. Santiago es muy duro cuando habla. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El Señor define a los celos como animal y diabólico. Y si nos jactamos de lo que sabemos, dice, esta sabiduría no proviene de Dios. ¿Sí? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, acá Saúl, ¿qué le pasó? Tuvo celos. Entró una raíz de amargura. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros cuando el celo está dentro nuestro. ¿Por qué? Yo cuando comenzamos le dije, guardar el corazón porque en él estaba la vida. Porque en un corazón que se guarda no hay celos, no hay envidias, no hay contención. Dice, toda obra perversa, mas el fruto de justicia se siembra en paz. Cuando nosotros hacemos algo y tenemos paz en nuestro corazón, es de Dios. Ahora cuando yo, la verdad que no le contesté mal y no tengo paz, ¿es por qué? Porque no era de Dios lo que hice. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence cuando muchas veces metemos la pata. Porque a veces lo hacemos intencionalmente, pero a veces lo podemos hacer inconscientemente. Pero el Espíritu Santo que está dentro nuestro es el que redarguye, el que viene y me trae convicción. La trataste mal, la miraste mal, ¿sí? Entonces, pero acá Saúl tenía celos y desde ese día no lo miró nunca más bien a David. Sin embargo, David tenía un corazón correcto, porque tenía el corazón alineado a Dios, porque ya había sido ungido para ser rey. Sin embargo, aún teniendo esa habilitación de parte de Dios, ¿él qué hacía?
él esperaba el momento de Dios. No quería apresurarse. Él respetaba al ungido de Dios, a pesar de que lo perseguía para matarlo. Y miren, acá vamos a leer 1 de Samuel 18:10. Del 10 al 12 dice: aconteció al otro día, pasado esto, que había tenido celos, que se había enojado Saúl. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tomaba la lanza en la mano y la arrojó Saúl, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Él se daba cuenta que Dios se había apartado de él. ¿Por qué? Porque su corazón se había contaminado. ¿Qué decía el libro de Santiago? Que nos teníamos que cuidar de que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, producto de que brote en nosotros una raíz de amargura. Y fíjense, Saúl, Dios estaba con él cuando fue ungido, cuando fue elegido como rey, pero por el simple hecho de tener celos y de tener envidia de ese jovencito que lo respetaba, que había ido, era el único que había ido a enfrentarse con el gigante, cuando ni el propio Saúl había querido enfrentarlo. Pero él le dio celos que cuando entró lo alaben, lo adulen, no sé cómo podremos, lo arenguen, que le digan: venció a miles y él a 10.000. Eso le dio celos. Y eso bastó para que Saúl abriera la puerta y entonces los demonios entraran. ¿Y qué pasó? Al otro día, un espíritu malo, dice que tomó la mente de Saúl y se volvió loco. Pero aún cuando David tocaba, él tenía paz. Pero en el momento, él lo veía a David y ¿qué pensaba? Lo voy a matar. Agarró la lanza 2 veces. Dice que David le esquivó, sino su pensamiento era, como dijimos antes en Santiago, toda obra como perversa. ¿Por qué? Porque él tenía esa idea de que el enemigo era David y el enemigo eran los filisteos. Y muchas veces buscamos el enemigo en el lugar incorrecto. ¿Producto de qué? De nuestra insanidad. De que no vemos que el problema lo tenemos nosotros y siempre buscamos hacer responsable al otro. Pero esto es bíblico, porque Adán dijo: la mujer que me diste, y no dijo: fui yo el que metí la pata, porque yo le hice caso y me gustó la manzana, estaba rica. ¿Cuántas veces te dije que no hagas esto, te dije que no hagas lo otro? Y no es decir: la verdad que estuve mal, o estuvimos mal, o me equivoqué. No reconocer el error. Pero acá, ¿qué pasó? Saúl se volvió loco. Y si seguimos leyendo para entrar en la parte que me gustaría compartir con ustedes, de alguien que hizo misericordia, y ese fue David. 2 de Samuel 9, del verso 1 al 10, vamos a leer una historia muy atrapante. Dice: dijo David: ya habían matado a Saúl, ya habían matado a Jonatán, el amigo de David. Jonatán y David habían hecho un juramento. ¿Y qué decían? Si alguno muere en el campo de batalla, el que quede se va a encargar de nuestras generaciones, va a tener misericordia. Y David, muerto Saúl, muerto Jonatán, y no quedaba nadie de la casa de Saúl, el Espíritu Santo vino sobre él de aquella promesa que había hecho.
Y entonces dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos, con tus siervos, almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Yo decía: ¿qué fue lo que hizo David? Hizo misericordia. Pero también pensaba en muchas cosas. Saúl se había vuelto loco. Él, porque buscó el enemigo en el lugar equivocado, terminó con el propósito de Dios. Terminó con toda su familia. No hubo generaciones, porque aún, ¿quién había quedado? Un nieto, Mefiboset. Pero ¿cómo estaba? Estaba lisiado, estaba inválido, estaba en un lugar oscuro, en Lodebar, en donde no hay vida, en donde no hay esperanza, en donde nos sentimos que estamos perdidos. Y de ahí nos sacó el Señor a nosotros, de Lodebar. ¿Y qué hizo? Vino un David que hizo misericordia y que dijo: te vas a sentar a la mesa, y todo lo que era de tus padres te va a ser restituido. Todo lo que era de tus antepasados va a ser restituido. Este es un tiempo de restitución. Es un tiempo donde lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no subió en el corazón del hombre, Él tiene preparado para sus hijos. ¿Por qué? Porque Mefiboset no tenía esperanza, no tenía futuro. Estaba en un lugar donde dice que ni siquiera había silla de ruedas. Él se arrastraba en la misma inmundicia, en la misma oscuridad, en el mismo pecado, así como estabas vos y como estaba yo, hasta que un día ese rey David vino y me dijo: vení, sentate a la mesa, porque los manjares del Padre están a tu disposición, y no solo hoy, sino todos los días de tu vida. Porque en esta historia David hizo misericordia. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con aquellos que vemos que están en Lodebar. No digamos: ¡ay, aquel drogadicto! ¡Ay, aquella prostituta! Sino que digamos: vení, yo tengo un lugar donde te podés sentar en la mesa. Y el rey pone el mantel, y en ese mantel no se ve que estás lisiado. Para él sos un hijo que se sienta a la mesa. Amén. Y él hizo misericordia. Y el Señor dice: misericordia quiero, y no sacrificios. El Señor, muchas veces nos detenemos en aprender
Si esto pasó en el antiguo, en el nuevo, si cuánto calzaba David, si usaba la capa que le regaló Jonatán, o con qué capa él andaba. Que el Señor quiere que hagas misericordia, que esas cosas copiemos, que cuando leamos la palabra se nos revele que tenemos que tener misericordia por el perdido, por el que se está perdiendo, porque estos son los últimos tiempos. El Señor está a la puerta, pero Él dice que esta noche quiere que te vayas pensando que Él quiere que vos hagas misericordia, porque Él ya la hizo. Él ya puso la mesa. Y en esta noche te dijo, como dice David, todo lo que era de tus antepasados te va a ser restituido. Te va a ser restituido. Amén. Y para cerrar, el libro de Proverbios 23-26. ¿Qué dice acá el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Porque si algo hacía David, era estar con el Padre y tener el corazón conforme a Dios. Y eso es lo que Él quiere, que tengamos el corazón, que cuando veamos algo, cuando vivamos algo, no nos enojemos tanto, sino que pensemos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Se enojaría por esto? Empecemos a contar. Yo tenía un pastor que decía, contá hasta 10, no te alcanza, contá hasta 100, antes de responder. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que hacer es guardar el corazón. Si el Señor te habló, yo te voy a invitar que te pongas de pie en esta noche y que cierres tus ojos. Y la pregunta es, para cada uno, ¿cómo está su corazón? ¿Qué tiene su corazón?